Hola profesora, nuestro grupo está conformado por Luis Miguel Restrepo y mi persona. Nos tocó el punto uno, que es medidas de posición con datos agrupados. En esta tabla modificamos un poco porque no se entendían bien los números, así que los pusimos de forma que se pudieran entender fácilmente. Organizamos la tabla con los números e intervalos. Cada intervalo es de 7 de amplitud y luego al sumar las frecuencias dieron 540 personas infractoras. Cada pregunta, en nuestro punto hicimos una tabla con sus datos para que se pudiera organizar cada pregunta. Luego al poner estos y otros datos resolvimos las ecuaciones en un cuaderno. Ahora Luis Miguel nos explicará varios de los puntos que nos tocaron. Hola, profe, soy Luis Miguel, soy el otro integrante del grupo y como dijo Pablo, le voy a explicar cómo hicimos los puntos de lo de medidas de posición con datos agrupados. Como nosotros no sabíamos hallar cuartiles ni percentiles, lo que hicimos fue buscar videos en YouTube que nos enseñaran cómo hacerlo hasta encontrar la fórmula y nos demoramos un rato ahí para poder luego que lo hubiéramos aprendido y hacerlo bien. Pero al final le voy a explicar cómo fueron los puntos. Cuartil uno, que ese fue el primer punto que nos tocó. Lo que había que hacer, lo que hicimos fue hallar la fórmula y la fórmula es LI más amplitud entre paréntesis KN, que es la posición en la que está el cuartil, dividido 4 menos FI sub 1. Y todo eso se divide por FI menos FI sub 1. Al final, KN es la posición en la que está el cuartil, que es el número del cuartil, que es 1, por el número de infractores, que es 540. Eso lo dividimos entre 4, porque es el cuartil, y nos dio 135, como se ve a la derecha. Y eso después se le resta FI menos 1. Y FI menos 1 en este caso 72, porque como la posición del cuartil es 135, el número que está menor es el 72 en la frecuencia acumulada. Y luego abajo es 162 porque es FI y el FI es el número mayor. Y se le resta el 72 que es el del FI sub 1. Y al final, al hacer toda esa operación, no se, primero tiene que hacerse las operaciones del paréntesis. 135 menos 72 da 63, menos 90, y 63 dividido 90 nos dio 0.7. Luego en cada uno de 72 más 7 por 0.7. Y primero se hace pues el del 7 por el 0.7 y da 4.9. Y luego eso se suma y nos da el resultado del primer cuartil, que es 76.9. Luego en el del percentil 55 es la misma operación que con la fórmula de antes, solo que se cambia dividirlo entre 40 por dividirlo entre 100, porque el percentil se divide entre 100. Luego entonces lo que hicimos fue hallar el límite inferior, que es 86 en este caso. Luego lo sumamos por 7, que es la amplitud. Hallamos la posición del cuartil, digo el percentil, que es, no, es 297. La restamos por 240, que en este caso en el percentil 55 nos dio exacto la ubicación de la frecuencia acumulada. Luego le da en el FI, que es 335, y se le divide otra vez por 240. Luego se hacen las operaciones y ahí están pues todas las operaciones en la hoja y da 57 dividido 95, luego es 86 más 7 por 0.6 y luego ese 86 después de haber multiplicado 7 por 0.6 nos da 90.2, que es la ubicación del percentil 55. Luego en el cuartil 3 es 405 exacto el límite inferior. Y acá como la ubicación fue exacta cuando hicimos el de multiplicar 3 por 540 dividido entre 4, entonces en esta operación fue la más corta de todas porque el cuartil estaba exacto y no había que hacer las otras operaciones. Así que el cuartil 3 nos dio 100 exactos. Listo, profe, y para el último punto que había que hallar el percentil 70, se vuelve a utilizar la fórmula de antes, que es el límite inferior más amplitud entre paréntesis KN dividido 100 menos FI sub 1 dividido entre FI menos FI sub 1.
Primero hay que hallar la posición del percentil. Entonces se multiplica el percentil, que es 70, por 540, que es el número de infractores, y se divide entre 100. Y el resultado que es 378. Luego, al ubicar esto en la tabla de frecuencia, se resta por 335, que es el límite inferior en donde se ubica pues el percentil, digo el FI sub 1. Entonces luego abajo el FI normal, que es el número mayor, es 405, y se le resta por FI sub 1, que como dije antes, 335. Luego, al hacer este resultado, da 43 dividido 70 y da 0.6. Luego, en 93 más 7 por 0.6 se hace la operación, y el 93 espera ahí, y el 7 por el 0.6 da, espere lo hallo, da 4.2. Acá en el cuaderno se ve mal porque en ese lo acabamos de corregir, pero ya da 4.2. Luego 93 por 4.2 da 97.2, que en este caso sería la posición del percentil número 70. Y bueno, profe, esas fueron las operaciones que nos tocaron. Acá le voy a mostrar por último la tabla como nos quedó, y espero que de pronto nos haya entendido cómo quedó pues nuestras operaciones.